¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de CSS3, en el que empezamos a ver un tema clave que son los denominados Media Queries, algo así como consultas sobre medios. Uno de los grandes cambios en los últimos años es que los modos en que accedemos a Internet han aumentado considerablemente. Podemos acceder a la web desde televisores con grandes pantallas, PCs de sobremesa, notebooks, netbooks, portátiles, smartphones, tabletas o incluso consolas de juegos y ya también alguna nevera o electrodomésticos. Si hacemos un mismo diseño para todos los dispositivos, seguro que no se va a ver bien en alguno de ellos. CSS3 nos permite usar estas Media Queries al vuelo, tanto automáticamente adaptando el diseño de la página a los tamaños de pantalla que mejor se adapten a la resolución que esté utilizando el visitante. En este video tutorial vamos a reestilizar el diseño de una página completa para trabajar con diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, usando para ello dos módulos de CSS3 Media Queries, que nos permite aplicar estilos selectivamente basándonos en las propiedades del dispositivo del visitante, como decíamos hace un momento, y multi-columns para modificar el número de columnas dependiendo del tamaño de la pantalla. Podemos ver aquí el diseño de la página web que vamos a ver ahora en el navegador. El diseño de esta página es líquido, también se conoce como diseño fluido, y a poco que hayas trabajado con CSS seguro que lo conoces perfectamente. Lo que hace es ajustarse al ancho de la ventana del navegador, y eso nos permite trabajar con una variedad de tamaños de pantalla. Eso va a hacer que aunque cambie el tamaño de pantalla del usuario, no van a tener que aparecer scroll bars para moverse, o no van a solaparse unos elementos de la página sobre otros. Es un modo de trabajo muy útil en ocasiones y que ya se lleva utilizando desde hace tiempo. Ahora que se ha puesto de moda eso de hablar de la web líquida, que me recuerda al famoso Big Water My Friend de Bruce Lee, pues lo cierto es que los diseños líquidos ya no son suficientes para la cantidad distinta de dispositivos que se mueven por la web, porque estos diseños líquidos o fluidos se adaptan a un determinado rango de tamaño de pantalla. Por ejemplo, este que vemos aquí se ve bien en rangos entre 800 y 1200 píxeles, pero a partir de ahí, tanto menos de 800 píxeles, como puede ser hoy con muchos smartphones, o más de 1200, como pueden ser grandes pantallas, tiende a deformarse. Aunque no aparezca el scroll bar o no se solapen los elementos, el diseño de la página tiende a ser cada vez menos adecuado. Para intentar solucionar esto es la razón por la cual CSS3 ha desarrollado lo que se denominan los Media Queries. Los Media Queries, por tanto, nos permiten personalizar los estilos basándonos en las características del dispositivo del usuario. Tanto puede ser dependiendo del ancho del visor, como si este se encuentra en modo retrato paisaje, horizontal o vertical, por ejemplo, como hacen hoy pues los iPhone y ya la mayoría de los dispositivos móviles. Y también si muestra o no muestra colores. CSS 2.1 ya contaba con los denominados Media Types, como podía ser por ejemplo Screen o Print, que siguen existiendo en la actualidad, pero esto es diferente de lo que podemos hacer con Media Queries, ya que estas nos permiten especificar no solo el tipo de medio en el cual se va a aplicar el conjunto de estilos, sino también una o más características de la pantalla del usuario. Vemos un ejemplo de código que tenemos aquí en pantalla.
Este es un ejemplo de las media queries que vamos a encontrar en códigos CSS3 y que vamos ahora a analizar explicando los principales elementos que lo forman. La media query empieza con la regla @media. A continuación indicamos un media type, en este caso screen, pantalla, y sigue con la palabra clave AND y a continuación las características que queremos que concuerden. Esto es lo que se denomina la media feature. Esta media feature en concreto lo que indica es que el máximo tamaño de pantalla tiene que ser de 600 píxeles. En resumen, lo que este código le dice al navegador es que las propiedades que aquí aparecen, un tamaño de fuente para el body y en el contenido principal un ancho y un float, se van a aplicar solo si el ancho de la pantalla está por debajo de los 600 píxeles. Por lo tanto, si es un ancho de pantalla hasta 600 píxeles, entonces le aplica estas propiedades. Si no es así, simplemente el navegador las obvia y le aplicará otras que se encuentren en la hoja de estilos o las que estén determinadas por defecto. Así que este es el modo en el que funcionan las media query, indicando una serie de características que tiene que cumplir el dispositivo y si las cumple se le aplican las propiedades que se indiquen. Aquí esa media feature, como decimos, es que el ancho máximo de la pantalla tiene que ser 600 píxeles. Si esto está claro, el uso de media queries se vuelve realmente sencillo. El modo en que podemos aplicar media queries dentro de una hoja de estilos CSS, dentro de una página web, es muy similar a cualquier otra propiedad o estilo CSS. Se puede colocar justo dentro de la hoja de estilos principal, por tanto manteniendo el estilo en un lugar único, lo que hace más sencilla la depuración y el mantenimiento, aunque también es cierto que para hojas de estilo amplias puede hacerlo más confuso. Es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto, pero también podríamos escribirlo de alguno de los dos modos que aquí vemos, utilizando la regla import o utilizando el link. Tanto en un caso como en otro, lo que hacemos es acceder a una hoja de estilos externa, que es donde se encuentra el código en concreto. Aquí, como vemos, sería una página llamada estrecho.css en los dos casos. Tanto el uso de import como de link tienes que conocerlo, porque no es tampoco nada nuevo en CSS3. Aquí simplemente se lo aplicamos para el uso de media queries. Lo único que cambia es la aparición de la palabra clave only en los dos casos, que se utiliza para que navegadores antiguos que no puedan acceder a el uso de media query simplemente se lo salten. Muy probablemente ya lo harían, aunque no aparezca only, pero para más seguridad mejor utilizar esta palabra clave. Seguro que si has seguido bien lo que llevamos visto hasta aquí, pues lo que te estarás preguntando es cuáles son las media features entonces que podemos utilizar con las media queries. Pues desde luego en la página de W3.org dedicada a las media queries están explicadas todas las que vamos a utilizar seguro más a menudo, y de las que tienes todos ejemplos son dentro del width, del ancho, min width, mass width, min device width, también mass device width, aunque aquí no aparece justo un ejemplo, orientation, que ya decíamos antes puede ser portrait o landscape, y color y resolution. Hay algunas más, aquí puedes verlas todas en la página que decíamos. En definitiva, lo que nos permiten los media queries es seguir utilizando el CSS que ya conocemos, pero para aplicar estilos distintos dependiendo de estas media features, las características del dispositivo con el que se conecta el usuario.
Vamos a empezar a verlo con ejemplos prácticos, que es siempre el mejor modo de aprender. Y vamos a empezar viendo cómo podemos cambiar el diseño para que se adapte a pantallas de gran tamaño. Este es, por ejemplo, el aspecto que presenta nuestro diseño en una resolución de pantalla de 1680 por 1050, que es la que aparece como aconsejable en mi monitor, aunque realmente yo nunca la uso porque para mi vista no va demasiado bien. Vemos cómo no se solapa ninguno de los elementos ni aparecen scroll bars, pero sin embargo sí que vemos cómo quedan espacios y el diseño deja de estar tan bien adaptado como lo veíamos antes. Así que vamos a crear nuestro primer media query. Para empezar, señalar que estos media queries tienen que estar al final de los estilos para que puedan sobreescribir los estilos anteriores usando la cascada CSS que ya tienes que conocer. Así que vamos a crear aquí un nuevo apartado, media queries, y empezamos por escribir la definición que a partir de lo visto ya teníamos que entender sin problemas. Con esta línea le decimos al navegador que queremos que los estilos que se incluyan dentro de esta media query se le apliquen a los media type pantalla, pero solo si la pantalla del usuario tiene un ancho superior a 1200 píxeles. Ya sabemos que esto es lo que se llama el media feature. De momento, por supuesto, no hay ningún estilo dentro del media query, sino simplemente el espacio entre las dos llaves, que ahora espera que incluyamos los estilos que queramos. Lo que vayamos a hacer ahora depende o va a estar determinado por un análisis y un entendimiento claro de cuál es la estructura que tiene nuestro código hasta ahora. Sabemos que van a ser pantallas con mayor tamaño, por lo tanto vamos a tener más espacio extra. Lo que queremos es que ese espacio extra ahora, en lugar de estar ocupado por 2 columnas, lo esté por 3 columnas. Así que tenemos que ver a partir del código que tenemos cuáles son las propiedades, los selectores que tenemos que modificar. Cambiar el número de columnas de 2 a 3 va a modificar por un lado la posición que tenga el div principal de navegación y va a modificar también el contenido, tanto el contenido principal como el secundario. Por tanto, son estas 3 reglas: nav principal, contenido principal y contenido secundario, las que vamos a tener que modificar. Así que dentro de nuestra media query empezamos por modificar las propiedades para el nav principal. Le damos una posición fija para que aparezca situado debajo del logo y le vamos a dar un ancho que es el que se le va a aplicar a la barra de navegación. Y a continuación le vamos a modificar el ancho que le aplicamos al contenido principal y secundario y dejamos un espacio para esa tercera columna. Aquí, como vemos, el ancho de contenido principal, que antes era, creo, del 75, simplemente es mirarlo por aquí, era del 70, pasa al 58, y el del secundario, que era del 25, pasa al 20%. Esto recuerda que dependiendo del diseño que estés utilizando puede que tengas que llevar a cabo alguna modificación, pero la idea fundamental es la misma, es reducir el tamaño de los dos contenidos para que nos quede espacio para una tercera columna. Por eso le añadimos aquí en el contenido principal un margin left del 18%. Y aquí vemos el resultado de la nueva configuración, en la cual se ha añadido una tercera columna
que aparece justo debajo del logo y en la cual se ha incluido el menú que antes estaba en la parte superior. Una distribución más acorde para ocupar el espacio en esta resolución, que es de las más altas yo creo que puede usarse, y sin embargo vemos cómo se adapta mejor el diseño, aunque tiene una serie de características que tenemos que readaptar, porque como vemos ahora, por ejemplo, el pie no se adapta. Vamos a llevar a cabo algún cambio más, así que modificamos los valores para los IDs en los que se encuentran, que son proyecto y temas, para los pies, y le aplicamos los mismos valores para que aparezcan bien colocados. Aquí tenemos la página como se ve en el diseño original, con la distribución original, en una pantalla de resolución 1024 x 778, por lo tanto por debajo de 1200. Y aquí vemos la misma página en una resolución de 680 x 1050, en la que vemos como ahora aparecen las tres columnas y se redistribuyen el menú principal en el lado lateral, a tiempo que los pies también se adaptan al nuevo diseño. Vemos aquí, por tanto, el primer ejemplo del uso de Media Queries. Esta es la página del módulo Media Queries, y además de lo que ya hemos dicho, insistiendo especialmente en las Media Features, que aquí puedes ver en detalle, y en los tres modos de escribir una Media Query en la misma hoja de estilos, que es como lo hicimos hace un momento, pero también con el uso de la regla import o con el uso de link. Pues además de esto, destacamos alguna otra característica genérica del uso de Media Queries. Para empezar, podemos incluir más de una Media Feature en una única Media Query. Aquí podemos ver un ejemplo en el que vemos cómo le aplicamos en una misma Media Query un tamaño de ancho mínimo de 320 píxeles y un tamaño de ancho máximo de 480 píxeles. De este modo podemos acotar nuestros estilos para todo tipo de pantallas que queramos incluir. También podemos incluir más de una Media Query dentro de una misma regla @media, que es lo que vemos aquí con este ejemplo: Screen and Color, Projection and Color. Tienen que ir separadas cada una de las Media Query por una coma, algo muy similar a lo que se hace con los selectores cuando los queremos agrupar. Y en tercer lugar, podemos escribir la palabra not al comienzo de una Media Query para aplicar sus estilos solo cuando la Media Query no sea verdad, tal como el ejemplo que aquí vemos. Como vemos, ponemos not print y después una Media Feature. La palabra not en este caso hará que se aplique solo cuando no se cumplan las condiciones que se indican. Además de para cambiar el diseño en diferentes tamaños de pantalla, puede que también queramos usar Media Queries, pues por ejemplo para ajustar el tamaño de texto, lo que permite que lo haga más legible en distintos dispositivos. Vemos aquí un tutorial donde se explica su utilización, tanto para el incremento de texto como también de botones, de pestañas, enlaces que hacen necesario modificar el tamaño, incluso a veces, aunque de entrada puede parecer contradictorio, reduciendo en los dispositivos móviles el tamaño, ya que al utilizar el sistema para agrandar la pantalla puede que sea mejor, y es lo que suele hacerse siempre, poner tamaño de texto más pequeño. Cambiar también, por ejemplo, la resolución de las imágenes dependiendo de la calidad de la pantalla del dispositivo móvil que estamos utilizando. Aquí hay otro buen ejemplo sobre cómo hacerlo.
Aunque todo está ahora en su lugar, como acabamos de ver, alguno de los elementos de la página puede que necesite mejoras cosméticas. Por ejemplo, los elementos li que se encuentran dentro del div de navegación principal tienen una configuración en los estilos para adaptarse a un menú horizontal, cuando ahora con los cambios que hemos hecho el menú aparece vertical. Así que para que se vea bien tenemos que llevar a cabo algún cambio. Así que para empezar creamos unas normas para el li de nav principal. Lo que vamos a hacer es añadir, eliminar el float y el margen, porque los necesitábamos antes para que aparecieran separados y uno al lado de otro. Ahora al estar uno encima del otro no es necesario. Y modificamos también los bordes de cada uno de los elementos del menú, porque cuando estaban horizontales aparecían con la esquina redondeada, que ahora verticales no queda bien. Así que utilizamos bordes radios, ya muy conocido, lo usamos muchas veces en el curso, y lo hacemos igual a 0. Si lo probáramos ahora ya veríamos como cada enlace aparece en su propia línea y cómo ocupa el ancho completo del menú, pero para no andar cambiando de resolución de pantalla vamos también, antes de probarlo, a aplicarle algún estilo conjunto a todo el menú que haga que se vea más similar a la caja de noticias que aparece a la derecha de la página y por lo tanto que se encuentre, que se adapte mejor a el conjunto del diseño. Así que dentro del selector para navegación principal, el div de nav principal, vamos a añadirle propiedades para que el fondo sea semitransparente, que las esquinas aparezcan ligeramente redondeadas y una sombra suave. Son todas propiedades que ya hemos utilizado en otras ocasiones y que permiten que se vea similar, como decíamos, a los otros elementos de la página. Así que lo hacemos con box shadow, con border radius y aplicándole un color de background con HSLA. Ya digo, todo ello conocido y tratado en el curso. Y como último detalle, como tanto el menú como los elementos interiores aparecen con semitransparencia, para que no acabe convirtiéndose en opaco entre los dos, modificamos la semitransparencia mediante el uso de linear gradient dentro de nav principal A. Vamos a hacerlo también en nav principal A hover, para que el efecto sea el mismo también cuando se sitúe el puntero sobre el menú. Lo ponemos justo debajo y justo con este último contenido que acabamos de añadir en main A, con lo cual nos aseguramos que estas semitransparencias no se contrapongan entre sí, como decíamos. Y aquí tenemos ahora nuestro menú. Cuando la resolución de la pantalla sea superior a 1200, se crea una nueva columna, se localiza a la izquierda y se le aplica también el estilo que acabamos de crear, que es similar al del resto de la página, mantiene el diseño. Y aquí vemos la misma página renderizada en una pantalla de resolución 1024 x 768 con importantes diferencias en cuanto a la distribución de columnas, de menús, algo que hemos conseguido sin modificar absolutamente nada en el código HTML y solo aplicando las propiedades Media Query que incluye CSS3. Vemos por lo tanto la importancia de su uso. Vamos a dejar aquí este vídeo tutorial. En el próximo veremos otra de las propiedades importantes que aparece en CSS3, el uso de multi-columns del que ya hemos hablado. Veremos también cómo adaptar el diseño para pequeños dispositivos como smartphones, pero será en el próximo vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.